Profesores, ¿cuál fue la señal inquietante de que un alumno podría volverse un asesino en serie? La absoluta insensibilidad y frialdad con las que interactuaba con cualquiera. No tenía alma alguna, estaba constantemente suspendido, expulsado, readmitido solo para ser suspendido de nuevo. Cero conciencia. El verano después de su tercer año, una chica que recién se había graduado fue encontrada parcialmente quemada y metida en un basurero en la ciudad. Inmediatamente pensé en él. Resulta que la vio y la asesinó. Ahora está en prisión para siempre. Estábamos en la sala de tecnología del teatro, al lado de la puerta de garaje que daba al escenario. No recuerdo de qué estábamos hablando, fue hace unos 17 años. Llamaremos al sospechoso asesino SK. Mientras caminamos, SK se acerca por detrás de Erika, nombre ficticio, y la agarra del cuello. Todos nos detenemos mientras él murmura algo de inceldad y pone un cúter abierto en su cuello. Conozco a SK desde que éramos pequeños, ya han pasado 8 años en este momento. Me quedo paralizado e intento calmarlo. Emi, la amiga de Erika, simplemente se queda congelada y comienza a llorar. James empieza a entrar en pánico y se cierra. Empiezo a hablar rápidamente sobre cuánto tiempo lo he conocido, cómo esta es una mala idea, cómo necesita detenerse y pensar en lo que está haciendo. Finalmente, baja la guardia y baja la cuchilla. Erika corre al escenario lo más rápido que puede, y todos menos yo la siguen, solo lo miré. A este tipo que he conocido durante años, con quien pasé tiempo en su casa, a quien conocía como amigo. Él solo me miró con nada en los ojos. Intentó razonar conmigo como si estuviéramos en una lucha invisible juntos, peleando con un adversario que solo existía en su cabeza. Ese día mostró lo que acechaba debajo de la superficie, y desde entonces nunca volví a confiar en él. Hice que la gente llamara a la policía de inmediato. Lo vi 10 años después como gerente en un Chipotle. Fue incómodo, pero el burrito estaba bueno. Me alegra que esté trabajando en un lugar de atención al cliente, así no puede hacer algo como Dahmer. Estaba en mi oficina un día cuando un niño que nunca había conocido antes entró. Muy rápidamente reconocí por su comportamiento que era un estudiante con déficit de comportamiento que, de alguna manera, había salido de su clase. Comenzó una conversación conmigo preguntando quién era y qué hacía. Pude darme cuenta de que estaba tratando muy duro de provocarme, mientras vaciaba una caja de pañuelos uno por uno. Así que no reaccioné. Luego derribó varios botes de basura y tampoco reaccioné. Entró al baño de mi oficina mientras hablaba conmigo con la puerta abierta, no para usarlo, y comenzó a jugar con los suministros que había allí. Me acerqué para obtener una buena vista, luego intentó arrancar el lavabo de la pared mientras me decía que tenía problemas de compulsión y le costaba mucho no hacer las cosas en las que piensa pero que sabe que están mal. Dijo que el año pasado fue expulsado de su escuela porque le lanzó su escritorio a otro estudiante. Me contó que a veces imagina cómo sería brutalizar y asesinar a alguien. Eventualmente se cansó y se dio cuenta de que el lavabo no se caería. Seguí hablando con él y le pregunté si le gustaría ayudarme a limpiar el desorden en el piso o si quería regresar a clase. Me ayudó a limpiar y luego lo acompañé de regreso a su clase. Ese niño requirió mucho trabajo durante 4 años de muchas personas, incluyendo terapia y medicación. Finalmente aprendió a controlar sus impulsos y comprendió las diferencias entre ansiar atención negativa y positiva de las personas. Dejó de ser un estudiante con déficit de comportamiento y pudo estar en clases generales, se convirtió en atleta, hizo algunos amigos reales y se graduó. Honestamente lloré cuando lo vi recibir su diploma. Espero que se mantenga saludable. Tuve a un estudiante arrestado por intento de asesinato. La única razón por la que no fue asesinato fue porque la víctima luchó con todas sus fuerzas. No me sorprendí en lo más mínimo cuando lo supe. No voy a dar detalles, pero en los primeros 5 minutos de interactuar con este chico en clase, sentí que se me erizaba el vello en el cuello. No sé cómo describirlo, pero hay algo en la forma en que habla, tiene una confianza fría. No era muy intimidante físicamente, lo que lo hacía aún más inquietante ver esa confianza desafiante al decir cosas hirientes a los demás. No te hablaba tanto como te hablaba a ti. Encontró placer en decir cosas dañinas a otros y nunca mostró remordimiento. También era extremadamente inteligente y lo sabía. No soy maestra, sino una niñera retirada.
Hace muchos años, estaba cuidando a un niño de 5 años y entré a mi habitación a agarrar mi teléfono. Cuando me di vuelta, él estaba parado en la puerta mirándome muy triste y sosteniendo un enorme cuchillo de carnicero en su mano. Le dije: «Deja el cuchillo, Christopher, ¿sabes que eso puede lastimarte?», y él respondió con esa dulce y suave voz: «No quiero ser malo». Y se quedó ahí parado, con los ojos vidriosos. Después de un momento, logré que soltara el cuchillo, y él simplemente se alejó con calma. Esa fue la última vez que lo vi. Avancemos unos 5 años, y escuché que lo habían internado en un hospital psiquiátrico porque intentó matar a su hermana pequeña. Fui a la escuela con un chico llamado Michael que se estranguló en clase con un cordón de zapato. Se puso morado y lo hacía con mucha fuerza. En una ocasión se rompió el brazo y tenía un yeso. Tuvo una discusión con otro niño y comenzó a golpearlo con el brazo roto. Muy fuerte. La maestra trató de hacer que saliera y fuera a la oficina del director. Él se negó, así que ella trasladó a toda la clase a la habitación de al lado y lo dejó allí. Entonces él barricó la puerta y comenzó a destrozar el aula. Arrojó monitores, arrancó pizarras de la pared, volteó mesas. Después de 30 minutos, llegó la policía y él estaba coloreando, brincando sus pies y luciendo feliz. Saludaba a los niños fuera de la ventana que miraban hacia adentro. La policía derribó la puerta y él saltó sobre la mesa y luego los atacó. Nunca lo volví a ver después de eso. El tipo estaba loco. Editar. Recuerdo también que, antes de que barricara la habitación, una asistente educativa, para niños con problemas, entró a hablar con él y él comenzó a patearla y golpearla. Ella salió corriendo y fue entonces cuando él comenzó a barricarse en la habitación en un ataque de rabia. He enseñado en PREC, niños de 4 a 5 años, durante años. Solo una vez un niño me asustó realmente y desearía saber qué le pasó. Ahora tendría la edad de secundaria. Hablaba mucho sobre hacerle daño a los animales, tuvimos varias conferencias con su familia, pero juraron que nunca hizo eso en casa y que nunca lastimó a un animal a pesar de tantas veces que hablaba de ello en la escuela. Casi siempre tenía cero afecto, no sonreía ni reía. Se ponía astuto al lastimar a otros niños, pellizcando o cosas así, y no mostraba remordimiento cuando hacía algo malo ni lo negaba tampoco. Completamente muerto detrás de los ojos. Nunca he tenido otro niño así, incluso los violentos que me han lastimado o destruido mi salón han mostrado emoción y remordimiento en algún momento. No él. Hace 5 años, tenía un estudiante de 2º grado que era horriblemente violento. No pude obtener una respuesta clara sobre su vida en casa y, como era la nueva maestra, había mucha información que se me ocultaba. Él atacaba a sus compañeros con lo que estuviera a la mano. Dado que era la maestra de arte, veía a su clase una vez a la semana. Tenía que precortar todo, no usar lápices ni brochas porque podían ser potenciales armas. Aprendí por proceso de eliminación que no debía poner a disposición y mis armarios tenían que estar cerrados con llave. Un día lo sorprendí tratando de apuñalar a una niña en la cabeza. Caminando lentamente con el brazo levantado, otra vez estaba listo para golpear a otro niño con una silla. Agarré la silla y él me atacó de lleno. Me mordió, me cortó el labio, me golpeó, me pateó. El director permitió que lo superara. La semana siguiente les dijo a sus compañeros que iba a intentar matarme. De nuevo, no pasó nada. Este niño tenía serios problemas mentales, las conexiones estaban desajustadas. Sus ojos estaban muertos o eran maliciosos. Sus movimientos eran metódicos para un niño. Sé que los niños que se comportan así suelen ser víctimas de traumas, pero este niño nació con algo mal. La peor parte, todos sabían que era peligroso, pero simplemente lo ignoraban. El director me dijo que solo lo vigilara, pero que no descuidara a los otros 23 niños. Dejé ese trabajo horrible. Oh, y que te jodan, Jennifer, directora de la escuela primaria. Eres una completa inútil por permitir que los niños en esa escuela hicieran lo que quisieran sin ninguna consecuencia. No es de extrañar que 8 de nosotros renunciáramos ese año. Edición, eliminé la última inicial del nombre de la directora. Tuvimos a ese estudiante, parecía estar bien al principio, pero progresivamente me di cuenta de que era muy manipulador, actuaba completamente diferente dependiendo de con quién estuviera. Trataba de avergonzar a los profesores cuando había padres presentes, como
¿recuerdas cuando dijiste X en clase? Siendo X la versión más retorcida posible de la frase, de la nada, completamente fuera de contexto, ese tipo de cosas. Luego, las chicas empezaron a venir a nosotros, reportando comportamientos de acoso y bullying, ese tipo de cosas. Cuando lo confrontó su profesora favorita, en sus propias palabras, su propia madre decía que todo lo que esa profesora decía era oro para el chico, él se cerró completamente y esa profesora se convirtió en una idiota en su mente y en la de su madre. Ella lo defendía, poniendo la responsabilidad de su comportamiento completamente en las chicas, diciendo que la escuela lo estaba persiguiendo personalmente, etc. Finalmente, cambió de escuela. Al final del último año escolar, vimos su foto en el periódico. Fue acusado de extorsión sexual a menores, probablemente ahora tiene alrededor de 20 años, y algo relacionado con explotación infantil. La policía estaba buscando más víctimas. Cero sorpresa de nuestra parte. Perdón, el inglés no es mi lengua materna. No fue una cosa en particular, sino una combinación de lo siguiente. 1. Lastimaba deliberadamente a sus compañeros de clase y luego se reía de ello, trataba de hacerse el inocente. Empujó a un niño discapacitado con tanta fuerza que, al caer, se golpeó en la parte posterior de la cabeza contra el concreto y le causó una conmoción cerebral y moretones en los ojos. Estuvo fuera de la escuela durante más de una semana y al niño le pareció gracioso. 2. Lo atraparon jugando con su excremento múltiples veces. Yo enseñaba en pre-kinder, así que teníamos baños dentro del aula y si un niño se tardaba un tiempo anormal, iba a revisarlo. 3. Hacía lo que suelen hacer los narcisistas, algo horrible y luego se ponía encantador, tratando de parecer muy dulce ante quienes no veían a través de sus mentiras. 4. Disfrutaba mucho el esperar a que la clase estuviera dormida y luego se levantaba y saltaba de catre en catre, despertando a todos y lastimándolos en el proceso porque caía sobre ellos con los pies primero. Esto fue lo que llevó a que lo trasladaran a mi clase, ya que mantenía su catre cerca de mis pies y lo vigilaba de cerca. Mantenía la paz, pero también alimentaba su necesidad de atención. 5. Nos contó que sus padres lo encerraban en su habitación por la noche para que no lastimara a su hermanito, pero luego siempre ponían excusas por él y decían que él no era el problema. Sin duda, han arruinado a ese niño. Nunca olvidaré su sonrisa malvada y estaré atenta a las noticias para escuchar su nombre hasta el día en que muera. Este año cumpliría 12 años, así que probablemente estaré googleando su nombre con regularidad a partir de ahora. Muchos de los comentarios que he leído hasta ahora parecen más del tipo de que son tiradores en serie o asesinos masivos. Este niño definitivamente tiene más las características sutiles de un asesino en serie. No era maestro y no conozco el desenlace de la vida de este niño, pero cuando estaba en cuarto o quinto grado, había un chico mayor, problemático y salvaje que tomaba nuestro autobús. Tenía el cabello rizado y rojo, siempre parecía tener rasguños en la cara, y era impredecible y extraño. Todos lo evitábamos. Íbamos de regreso a casa después de la escuela cuando se escuchó un grito fuerte desde la parte trasera del autobús. El conductor del autobús pisó los frenos, y todos volvimos la cabeza para ver de qué se trataba el grito. El chico pelirrojo había atacado a un niño en otro asiento, le había arrancado una gran costra del brazo de ese otro niño, una herida de raspón de un accidente en bicicleta sobre grava, y estaba de vuelta en su asiento masticando la costra y riéndose. Cuando el conductor del autobús se acercó a la parte de atrás, el otro niño estaba sangrando y llorando. Todos nos dimos cuenta en ese momento de que el chico loco era genuinamente peligroso. Nunca lo volvimos a ver. He contado esta historia antes, pero una vez estaba observando a dos jóvenes estudiantes jugar. Igor ponía una caja en la cabeza de Tom y luego Tom se la quitaba, y ambos se reían. Igor repitió esto algunas veces y finalmente Tom se la puso en la cabeza de Igor, y Tom se rió. Igor, todavía con una sonrisa en su rostro, recogió un poco de espumillón navideño, quitó las bandas doradas revelando solo un alambre y luego lo envolvió alrededor del cuello de Tom, estirándolo como un garrote, estrangulándolo por un momento antes de que pudiera intervenir. No fue el único incidente, y fue expulsado de la escuela después de dejar marcas de múltiples arañazos de otros estudiantes. Su madre, en lágrimas, no podía entender el problema y culpaba a la escuela porque no éramos suficientemente estrictos,
y decía que él se comportaba bien en casa debido a lo estricto que era el padre. Tenían 4 años. Una historia más feliz. Tuve un estudiante que regresó a mi clase. Había sido alegre y feliz en mi clase, aunque con un ocasional berrinche, y volvió después de un tiempo en una escuela pública, vietnamita. Era como si el encanto y la luz en sus ojos se hubieran apagado. Aún podía ser motivado para trabajar y perseguía muchas cosas, pero si se sentía menospreciado, como si a alguien no le gustaran sus dibujos, tenía que vigilarlo de cerca, ya que encontraba cosas que otros niños amaban o valoraban y las destruía. Proyectos, etc. Me ponía nervioso ver tal malicia en mi estudiante, pero aún así buscaba cosas para inspirarlo y mantenerlo siguiendo las reglas y aprendiendo en clase. Aprendió que no soporto los moquitos y, en medio de un berrinche, intentaba frotarlos por todas partes, pero aún así seguía enseñándole y trabajando con él. Después de que dejó mi escuela, continué enseñándole de manera privada y con el tiempo encontré una gran estrategia para enseñarle. Ahora aprendemos en línea y él elige el tema, y aprendemos juntos a través de videos de YouTube, juegos, etc. Y ha explorado muchos temas increíbles en historia y ciencia con el propósito de aprender inglés. Hemos estudiado historia mundial desde la Guerra del Peloponeso hasta la Guerra Fría, y recientemente terminamos de aprender sobre Justiniano y su general Belisario, haciendo preguntas sobre gobernanza, políticas sociales y cómo navegar en la política. Cuestiona todo y regresa con curiosidad e interés en la lección de la misma manera que cuando comencé con él. Comencé a enseñarle a la edad de 4 años y ahora tiene 11. Yo fui uno de esos niños. Ahora tengo 34 años y soy un miembro regular de la sociedad. Pero fui abusada física y sexualmente desde los 7 hasta los 12 años por un familiar, y definitivamente tengo una frialdad en mí debido a eso. Me involucré en el crimen durante un tiempo. He sido arrestada, pero nada serio, y nunca enfrenté cargos. Lo más cercano que estuve fue cuando un policía que, accidentalmente, cometió un error en mi documentación, lo que invalidó todo el proceso. Incluso le señalé el error, a lo que él solo respondió: «Feliz Navidad, no desperdicies este regalo». Cambié mi vida, pero definitivamente fui una de esas niñas que tenía el potencial de ir en la otra dirección. No soy un maestro, pero trabajé para el tribunal de menores. Tuve un chico que siempre me pareció extraño. Empezó como la mayoría, con ausentismo escolar, robo en tiendas, cosas así. La mayoría de los chicos tenía una vida familiar complicada y la suya no era diferente. Su padre aparecía en las audiencias ebrio, si es que aparecía. El chico siempre mostró una inteligencia muy alta, pero había una vibra extraña a su alrededor. Siempre tenía una mirada en sus ojos, como si estuviera evaluándote o algo así. Y disfrutaba romper la ley y ser arrestado. Se divertía haciéndolo. Me recordaba a ese chico de La Naranja Mecánica. El mismo tipo de sonrisa burlona. Las cosas siguieron escalando y eventualmente lo arrestaron por golpear a un hombre sin hogar casi hasta la muerte. Eso lo llevó a ser encerrado en el centro juvenil de nuestro estado. Cuando cumplió la mayoría de edad, ya no tuve nada que ver con él, pero siempre supe que leería sobre él en algún momento. Cuando tenía poco más de 20 años, asesinó a una anciana y a su hijo durante un robo en Wisconsin. Los mató y robó un reproductor de vídeo y algunas joyas de imitación. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Bueno, no soy un maestro de aula, pero enseñé a mis hijos en casa, así que tal vez eso cuente. Cuando mi hijo estaba en 6º grado, tenía un compañero de clase llamado Will Lemke. La primera vez que vi al chico, supe que era un sociópata porque no había nadie en casa cuando miré en sus ojos. Me heló la sangre. El 23 de diciembre de 2001, Will asesinó a sus padres, a su hermana de 18 años y a su hermano de 12 años, arrojó los cuerpos, limpió la sangre, más o menos, descongeló carne y invitó a amigos a una fiesta. Llevó la camioneta familiar al pueblo a un café de espresso donde había trabajado su hermana y le dijo al barista que su familia había ido a Canadá de vacaciones. Estábamos a unas 2 horas al sur de la frontera entre Washington y Columbia Británica. El problema es que todos sabían que sus padres nunca harían eso, así que se contactó a su hermano mayor, que no vivía en casa, gracias a Dios, y se llamó a la policía. Will tenía 16 años en ese momento, y vivían a 6 kilómetros de nosotros.
Por cierto, esto se convirtió en una noticia que recorrió las cadenas nocturnas, Dateline, 20/20, etc. Si buscas, puedes encontrar más sobre él, sin duda. Nota de interés. Este era el mismo lugar donde creció Israel Keyes y lo más probable es que asesinara al menos a 2 personas mientras estuvo ahí. También vivimos a 24 kilómetros de él. Colville es un lugar oscuro, húmedo y peligroso para vivir. El niño estaba susurrando cosas a los chicos que estaban a su lado. No tenía idea hasta que uno de ellos tuvo una crisis emocional acerca de cómo nadie lo amaba y el otro comenzó a mojar la cama y a tener ataques de pánico por ir a la escuela. Esto era brutalidad emocional, y lo que el maestro se refirió como el último tipo de acoso que estaba intentando antes de ser aislado de los otros niños si no mostraba remordimiento. Cuando se le dirigía la palabra a este niño, sonreía todo el tiempo. Pensaba que era gracioso. Nunca quise golpear a un niño de 7 años antes ni después. Hacía amigos con niños tontos y los hacía hacer cosas violentas o dañinas para su diversión, luego miraba cómo se metían en problemas. De un día para otro, pasé de ser asistente de enseñanza normal a vigilar cada movimiento de ese niño todo el día. Si sus ojos no estaban en su trabajo, se le hacía un llamado de atención. No se le permitía interactuar con niños más pequeños o con niños de su misma edad. Los niños mayores no lo toleraban. Puede parecer cruel, pero él había estado así durante 3 años, y todas las demás opciones se habían agotado, en detrimento de cada niño con el que este chico se cruzaba. La única interacción que se le permitía era el trabajo en grupo y estaba bajo una supervisión estricta. Fue expulsado de cada escuela secundaria a la que asistió, su madre se quedó calva por el estrés, los padres eran las personas más dulces, se esforzaron mucho, y estuvo en un centro de menores desde los 14 hasta los 18 años. Cometía múltiples crímenes menores y cosas dañinas. Lo último que supe es que tuvo que entrar en ocultamiento porque organizó a un grupo de niños viajeros con los que se había hecho amigo para ayudar a robar un cuatrimoto. Cuando los persiguieron, el dueño de la moto fue atacado con un machete. El dueño de la moto era su primo y era muy duro. Podría ser que en realidad ya no está oculto y su primo se recuperó y lo encontró. No soy maestra, sino educadora en casa. Un niño se presentó en algunos de los mismos grupos en los que estaba mi hijo durante unos años. Cada semana había una nueva historia de la mamá del niño sobre su área. Alguien ha estado envenenando perros en el parque detrás de su casa, la prensa local está involucrada. Ha habido una cantidad sorprendente de pájaros muertos en su jardín, debe ser por las antenas de telefonía móvil. No es extraño que los 3 gatos que han tenido se hayan roto la misma pierna y luego desaparecieran en unos meses. Después de los primeros casos, comencé a mirar al hijo de ella cuando contaba estas historias y había algo raro en las reacciones, no sé, como si al niño le gustara escuchar la historia. Como una mirada de, tengo un secreto. Este niño tenía entre 10 y 14 años cuando los conocí. No los he visto a ninguno de los dos en la mejor parte de una década, así que no noticias son buenas noticias, supongo. No era un maestro, pero un niño en mi clase de la escuela primaria era tan impredeciblemente violento que toda la clase tenía miedo. Fue rápidamente excluido de cualquier juego porque siempre se pasaba de la raya, como derribar a los niños al suelo mientras jugaban a atrapar o patear a alguien cuando lo encontraba mientras jugaban a las escondidas. Terminó rompiéndole el brazo a otro niño al empujarlo escaleras abajo sin provocación mientras todos caminábamos en silencio hacia el gimnasio de la escuela. Fue justo después de que nos contaran sobre un incidente donde un niño de otra clase había escalado la baranda, cayó por las escaleras un piso abajo y se había roto el cráneo. El niño de mi clase se rió cuando escuchó eso. Aparentemente, pensó que era tan gracioso que simplemente tenía que intentar hacerle eso a alguien por su cuenta. Su papá siempre pagaba por regalos y excursiones para toda la clase, lo que, viéndolo en retrospectiva, estaba claramente destinado como un soborno para que él se hiciera más popular. O tal vez para recuperar el favor de los maestros, quienes evidentemente debían pensar que algo estaba extremadamente mal en casa. Se retiró durante 2º grado, proclamando con orgullo que iría a una escuela especial, dirigida por el ejército porque él era especial. Ahora, como adulto,
Sé que no hay escuelas primarias dirigidas por el ejército ni entrenamientos del ejército en mi país y sospecho que fue enviado a algún internado de campo de entrenamiento en el extranjero. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.